¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Estoy pasando, pasa. No, doctora. Nada. Ese es el problema, que siempre falla, no sé por qué. Y ahora, Ahora se ha cambiado. ah, Está en clasificación. Se cambió. voy a tener que dejarlo así porque no sé qué pasa con pantalla cuando lo hago en grande. Sí está pasando, ¿no? Sí, ahora sí pasa. Bueno, esperaremos unos minutos para empezar dos y ya me falta un minuto. Vamos a empezar a tiempo porque la exposición es larga. ¿Podemos empezar? Sí, doctora, yo creo que estamos en la hora ya. Sí, ya, ok. Entonces, el capítulo que me toca ahora exponer son los desórdenes hereditarios y adquiridos de la coagulación. No vamos a poder hablar de todas las patologías porque realmente es extenso. Hablaremos de las más frecuentes o las que vemos con regular frecuencia en nuestros centros de tratamiento. Sé que ustedes también tienen otras sedes, entonces en la parte de hematología en coagulación, sobre todo en las congénitas, vemos por la concentración de pacientes ciertas patologías. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la definición? Las coagulopatías constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que cursan con diátesis hemorrágica y que son producidas por alteración de las proteínas plasmáticas de la hemostasia, sea primaria, y acá recuerden también eso, vamos a hablar ahí la diferencia entre ciertos trastornos de la coagulación. Hablamos de hemostasia primaria cuando hay una relación entre el vaso y las plaquetas, y ahí interviene el factor von Willebrand. Por tanto, en la hemostasia primaria es muy característico la enfermedad de von Willebrand. Hablaremos algo en relación a esta patología. O del sistema de la coagulación, vamos a ver los diferentes factores de coagulación que pueden estar alterados, o de la fibrinolisis. Si es que hay un problema en el sistema fibrinolítico, también vamos a ver que puede cursar con sangrados. Entonces, en cuanto a la clasificación de los trastornos de coagulación, primero puede ser en relación a que si son hereditarias, estamos hablando de los trastornos congénitos, o las adquiridas, que en realidad en hospitales como el 2 de mayo, en el que yo trabajo, y probablemente los diferentes hospitales, los trastornos adquiridos son más frecuentes. Otra forma de clasificarlos es en relación a que si son defectos cuantitativos, es decir, por disminución de alguno de los factores, o cualitativos, en donde están presentes, pero no funcionan adecuadamente. Entonces, es otra manera de clasificarlos. Pero si vamos a hablar ya en forma académica, es mejor la primera clasificación. O sea, si son congénitas o si son adquiridas. Y eso va a depender también de la edad de presentación. Entonces, vamos a ver primero los desórdenes hereditarios de la coagulación. La herencia puede ser recesiva ligada al cromosoma X o puede ser autosómica. Y ya saben, ligada al cromosoma X vamos a hablar de la hemofilia A y de la hemofilia B. Y como vamos a ver, aquí hay un defecto en el gen que va a producir este trastorno que se ubica en el cromosoma X. En cambio, el resto son autosómicos, quiere decir los que están en los cromosomas somáticos. Pueden ser de herencia dominante, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand,
Algunas variantes de von Willebrand, vamos a ver que no todas son dominantes, algunas pueden ser recesivas. La disfibrinogenemia o la deficiencia del factor Paso-Boy, que es esta deficiencia muy rara y es uno de los factores de contacto, los que van a iniciar la cascada de la coagulación. Y en cuanto a recesivos, están viendo casi todas las deficiencias de factores de la coagulación, excepto la hemofilia, que es asociada al cromosoma X, casi todas son recesivas. La deficiencia del 11, la deficiencia de protrombina, que es el factor 2, la deficiencia de factor 5, el 7, 10, 11, 12, casi todas son recesivas. Quiere decir que para que se produzca la enfermedad en una persona se manifieste, tiene que haber que el padre y la madre sean autosómicos recesivos para que juntos alguno de los hijos salga autosómico dominante. Y por tanto, estas patologías se van a ver si están asociadas por eso, a familias donde se tienen hijos emparentados, o sea, si son primos o si son familiares directos. Entonces hay más correlación para que se produzca esta alteración. Pero si se observa en un solo padre, muchas veces esta patología no se va a evidenciar porque son recesivos. Otra forma son las herencias combinadas, que son mucho más raras, pero que se pueden ver ahora que hay las asociaciones pues, de pacientes, ¿no? O sea, puedo tener, por ejemplo, en la asociación de hemofilia, también involucran pacientes con von Willebrand. Entonces, pueda que haya esa relación y por tanto son anormalidades combinadas. Por ejemplo, la hemofilia A con cualquier otra deficiencia más asociada al factor von Willebrand, pero puede haber deficiencia de 7, deficiencia de 11. Es raro hemofilia B con A, pero se ha reportado algunos casos. También combinadas implican los factores dependientes de vitamina K, el 2, 7, 9 y 10. O sea, y sí tenemos pacientes que son rarísimos, pero que tienen esas deficiencias de varios factores. Y en cuanto a la miscelánea, vemos todo lo que son los factores de contacto, las precalicreínas, los quininógenos de alto peso molecular o deficiencias de inhibidores fisiológicos, por ejemplo, aquellos que al estar disminuidos van a condicionar algún problema de sangrado, pero también de trombosis, tipo antitrombina 3, la antiplasmina, que está en relación al sistema fibrinolítico, o el alfa 2. Estas son ya, diríamos, misceláneas, que son rarísimas y que en realidad lo vamos a ver, bueno, cuando ya nosotros pues somos los especialistas, algunas veces podemos encontrar este tipo de alteraciones. Pero en cuanto a las patologías congénitas, vamos a hablar de dos. La hemofilia, que es la más conocida, diríamos, en el ámbito general porque trabajamos mucho en esta patología porque causa muchas complicaciones en las personas, y en la enfermedad de von Willebrand por la frecuencia, que es la más común de las patologías hereditarias que causan sangrado. Entonces, en cuanto a la hemofilia, ya hemos dicho que es un desorden congénito vinculado al cromosoma X. Ya se ha aislado el gen que produce tanto el factor 8 como el 9 y se encuentran en el brazo largo del cromosoma X. Por tanto, como los hombres tienen el cromosoma Y y el cromosoma X, si el defecto está en el cromosoma X, el cromosoma Y no tiene la capacidad de producir factor, por tanto no va a equilibrarle si es que el gen que se encuentra en el cromosoma X de esta persona, de este hombre, está defectuoso. Por tanto, por eso es que los hombres son los que van a manifestar más la enfermedad. Pero vamos a ver que también el concepto de hemofilia ha cambiado, también se puede ver en mujeres y vamos a ver cuánto. Se caracteriza por episodios de sangrado, incluso espontáneos, y aquí la manifestación más importante son las articulaciones. Y por eso es que vamos a ver, si un paciente no recibe un tratamiento adecuado desde muy pequeño,
lamentablemente va a llevar a la discapacidad. Y como saben, hay dos tipos de deficiencias, el factor 8 que es la hemofilia A o el factor 9 que es la hemofilia B. La hemofilia A es más común que la hemofilia B. La hemofilia A representa el 80-85% de los casos en general y un 15% a un 20% son hemofílicos B. O sea, la hemofilia B es menos frecuente que la hemofilia A. Y la esperanza de vida de las personas con hemofilia que tienen acceso a un tratamiento adecuado en realidad es similar al de las personas sin la alteración. O sea, va a depender el impacto en el tratamiento de estas personas, es que los países, en este caso los gobiernos, puedan trabajar en establecer un programa nacional multidisciplinario y el dotar de los factores principalmente de coagulación, que son el tratamiento y que en realidad también se ha modificado y en estos últimos años ha mejorado notablemente los tratamientos. Entonces, miren cómo ha ido cambiando la sobrevida de estas personas con hemofilia en el transcurso de los años. Si nos vamos a los años 1938 o antes, el promedio de vida de estas personas era de 11 años, porque no había ningún tratamiento. O sea, estos niños nacían ya condenados a morir o tener una discapacidad y prácticamente eran abandonados. En los años ya 60 al 68 se comenzó a hacer el fraccionamiento, bueno, primero las transfusiones de sangre. Esto mejoró, observaron que había mejoría de estas personas si se transfundía sangre de una persona sana. Y posteriormente, con el sistema del fraccionamiento, se mejoró mucho más y se observó que el plasma era el que tenía todos los factores de la coagulación. Y cuando se transfundían, entonces ayudaba a detener el sangrado y la sobrevida mejoró a 20 años. Pero en realidad todavía la sobrevida era muy baja. En los años ya pasados, en los años 68 a 70, se produjo que por el fraccionamiento, los crioprecipitados, que son una fracción del plasma que contiene grandes cantidades de factor 8, factor von Willebrand y fibrinógeno. Y eso mejoró un poquito más porque en menos volumen se tenía una buena concentración de factor 8. Y mejoró un poquito la sobrevida. Pero el impacto fue en los años 80 con el advenimiento de los factores de coagulación. Ya liofilizados, ya era un producto, diríamos un medicamento que se obtenía de los donantes de sangre, se fraccionaba sus plasmas y esto ya iba a la industria y estos plasmas luego se liofilizan, es decir, se convierten en polvo y se les daba a los pacientes el polvito, como hasta ahora es, y cuando iban a usarlo, se reconstituía como un líquido y se infundía por vía endovenosa, que es hasta ahora el tratamiento que usamos. Eso mejoró la sobrevida notablemente, ya las personas con hemofilia pasaban los 60 años. Sin embargo, el impacto en los años 80 bajó notablemente la sobrevida de los pacientes por el VIH. O sea, en los años 80 surge el VIH, el SIDA, y no se sabía, y ahí recién se dieron cuenta que estos factores de coagulación, que el liofilizado, como no tenían procesos de inactivación viral, y no se sabía realmente que transmitían enfermedades que la persona tenía en su sangre. Por tanto, cuando se infundieron, un buen porcentaje de hemofílicos a nivel mundial adquirieron el VIH. Y eso causó un impacto, casi el 90% de los hemofílicos de primer mundo, que son los que usaban factores de coagulación, se contagiaron por SIDA y hepatitis C. Y eso condicionó grandes demandas a la industria, cerraron incluso plantas de procesamiento de los factores, precisamente por la contaminación tan grande que tuvieron estos pacientes. Nuestros países
en realidad se salvaron porque nosotros no hemos tenido acceso a factores de coagulación recién a fines de los años 90. Y algunos pacientes que tenían apoyo de familiares o de personas o entidades que les transferían, les enviaban factores, fueron los que se contagiaron por el VIH. Y posteriormente también hemos tenido el impacto en Perú de todas las épocas de que hemos estado transfundiendo crioprecipitados y plasma, porque nosotros recién, el Ministerio, bueno, de Salud recién empezó a comprar factor del año 1994 más o menos, y MINSA desde el año 2011. Entonces, ha habido una población de pacientes que hasta ahora incluso aquellos que reciben plasma o crioprecipitados, hay un alto riesgo a pesar de que ya se procede a inactivaciones virales o la misma sangre que va a los bancos de sangre, hacen ya las pruebas para investigar si hay un contagio. Sin embargo, todavía la calidad de la sangre es mala en países como el nuestro. Entonces, hubo un impacto mundial por el VIH. Y a partir de ese momento es que se empezó la industria a tratar de buscar otros factores y se produce pues los factores recombinantes que ya no intervienen los plasmas de donantes y que por ingeniería genética se introduce el gen en células y producen el factor. Son más caros y recién en Perú han ingresado los productos recombinantes, que a nivel mundial el plasmático ya está dejándose de lado, lamentablemente, por el riesgo y el temor de que tengan algún factor de contagio de alguna enfermedad. Y también los plasmáticos en el mundo, nosotros todavía usamos factores plasmáticos, como salen de donantes de plasma, debido al impacto del COVID, muchos de esos donantes que eran pagados para la industria y muy controlados han sido retirados que son los donantes que proporcionan el plasma. Por tanto, los factores plasmáticos han comenzado a reducirse a nivel mundial y al final vamos a tener que ir cambiando hacia ya los recombinantes. Y recuerden, la hemofilia también se le llama la enfermedad de los reyes, porque la reina Victoria fue la portadora más conocida de la historia. Entonces, como ven, tenemos en rojo los hemofílicos y en las mujeres con una redondela roja. La reina Victoria tuvo dos hijas portadoras y como se casaban entre las casas reales, ellas transmiten la hemofilia por ejemplo, una de ellas se casa con los reyes de Rusia y ahí nace Alexis, un niño de 14 años de edad que, bueno, falleció por víctima de la enfermedad, pero también recuerden, este era los zares de Rusia y hay muchas historias con relación a Rasputín, que Rasputín utilizaba al niño para tener poder sobre el zar y usaba unas pócimas y decía que iba a curarlo al niño, ¿no? Al final muere a los 14 años y las primeras imágenes de fotos del trastorno en las articulaciones fueron hechos precisamente en Alexis. Y como observan, sigue habiendo, y ha habido ahí ven en rojo, todos los hemofílicos que siguieron en las diferentes, también en casas de España y en otras, añadió la de Italia, digo la de Inglaterra, y probablemente todavía tengan en su generación personas con hemofilia en Europa. Entonces, pero ya supimos que la enfermedad de los reyes no es así, porque se puede presentar en cualquier raza y en cualquier estrato social. Antes se pensaba que la hemofilia era exclusivamente la raza blanca y ahora no, porque ya hemos hecho, incluso nosotros hemos hecho estudios en detección de hemofilia en, por ejemplo, nuestra población de aymaras a nivel del lago Titicaca, que hemos hecho un estudio y encontramos pacientes con hemofilia.
Entonces, en cuanto a la historia, ya resumiendo, en 1900 la transfusión de sangre fresca y el promedio de vida para hemofílicos era 13 años. En 1950, sin niños, lo que comentamos, la disposición del plasma. En el año 65 ya tenían los crioprecipitados. En los años 70 la producción de concentrados de factor. En los años 80 la transmisión del VIH. En el año 85 ya comenzaron los factores a ser sometidos a inactivación viral, que eso ya es obligatorio en todas las producciones en las plasmas que van a la industria. En el año 92, el primer factor no derivado del plasma obtenido por tecnología ADN, que es el recombinante, y en los años 60 y 95 para adelante ya el tratamiento, como vamos a ver, es profiláctico y obligatorio, pero vamos a ver también lo que ha ido mejorando la tecnología en estos pacientes. En el mundo aproximadamente, según la Federación Mundial de Hemofilia, ha de haber 400.000 personas que tienen esta enfermedad, pero cerca del 80% reciben poco o ningún tratamiento. O sea, el mejor tratamiento está pues en los países de primer mundo, intermedios en países que han ido mejorando como Chile, Argentina, y nosotros que estamos con que estamos tratando de mejorar los tratamientos a nivel nacional todavía con dificultades, ¿no? Y en el Perú no se conoce exactamente el número de personas que tenemos, ¿no? Se calcula que, y vamos a ver, de acuerdo a la prevalencia, y es 1 de cada 10.000 de una población tiene hemofilia. Quiere decir que, como hemos visto, la cantidad de hemofilia que hay en un país, en pacientes con hemofilia en un país, depende de la población que tiene ese país. Entonces calculamos que debe haber aproximadamente 3.200 hemofílicos. Decimos calculamos porque nosotros tenemos identificados un promedio más o menos de 30% de la población. Hemos hecho un proyecto hace varios años de Hemofilia Perú, donde juntamos 20 centros de tratamiento, 11 de MINSA y 10 de salud, e hicimos una encuesta para ver cada centro cuántos pacientes tenían y al final encontramos 1.100 pacientes, ¿no? O sea, todavía tenemos una alta población que no está identificada y que probablemente se encuentran en zonas alejadas que no tienen acceso a la salud, ¿no? Entonces, ese es un gran reto que todavía nosotros estamos tratando de disminuir las brechas para que estos pacientes reciban el apoyo necesario. Y bueno, decíamos que hay dos tipos de hemofilia, la hemofilia A, que es la deficiencia de factor 8, la hemofilia clásica, la hemofilia común, y la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9 o enfermedad de Christmas. Ustedes habrán escuchado de repente en sus libros, sobre todo de medicina, dice la hemofilia C, que es la deficiencia del factor 11, que le llamaban hemofilia C actualmente. Ese defecto es un defecto hereditario, puede ser como cualquier otra deficiencia de factores, pero no está catalogado dentro del término hemofilia. Hemofilia solo ha quedado para la deficiencia de factor 8 y factor 9. Y clínicamente no podemos determinar diferencias entre la hemofilia A y la hemofilia B. Lo vamos a ver, hay que hacer las pruebas de un laboratorio. Entonces decíamos que 1 de cada 10.000 de una población puede tener hemofilia. Si yo divido en hemofilia A, ocurre 1 de cada 7.500 nacidos niños varones, y la hemofilia B, 1 de cada 40.000 nacimientos de niños varones. Y como les comenté, la hemofilia puede darse en cualquier grupo racial, social, geográfico. Acá es solamente, lamentablemente, la prevalencia se va a ver de acuerdo a la población. Y es un trastorno genético, ¿no? Es el ejemplo clásico de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Y ya comentábamos que el factor 8 y 9 se producen en el gen que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Y eso de que se ha aislado el gen es importante justamente para poder producir factor recombinante.
porque ya se aísla el gen y se lo cultiva en células, puede ser en células de hámster chino o en células de humano, puede ser, prefieren las células del riñón y se produce a gran escala. Y precisamente es porque se ha aislado el gen. Pero vamos a ver que como la mujer, nosotras tenemos dos cromosomas X, genotípicamente puede tener el defecto, que es el intrón 22, que hay que detectarlo. Ya eso es un estudio genético que no lo hacemos en el país, lamentablemente. La mujer, si tiene este defecto en uno de sus cromosomas, es genotípicamente enferma, pero fenotípicamente, o sea, su estructura física es sana. A ese término se le llama portadora. La mujer portadora es la que tiene la capacidad de producir, de transmitir la herencia a sus hijos varones. El varón va a expresar la enfermedad y es el que tienen, vamos a ver todos los síntomas que vamos a ver. Aunque es genética, el tercio de pacientes pueda que ocurra sin historia familiar. Es decir, que si un niño que detectó la hemofilia no tiene antecedente de ningún tipo, no por eso puede ser hemofílico, ¿no? Quiere decir que la mutación empezó en ese niño y de aquí para adelante va a tener su familia riesgo de presentar esta enfermedad. Y la expresión genética varía de una familia a otra, es decir, la primera persona que tuvo este defecto es la que va a hacer la herencia. Si es A severo, toda la descendencia va a ser A severa. No sale de que uno va a ser A y de repente el abuelo A y el nieto B, o el abuelo A severo y el nieto A leve. No. Si el abuelo es un A severo, el nieto y toda la generación será A severa. Si es que existe esa alteración de que uno es leve, otro severo, quiere decir que el laboratorio no está funcionando adecuadamente y tendré que dosar en centros especializados, ¿no? Y la herencia entonces va a ser, recuerden esto porque siempre es pregunta de examen, el hijo de una portadora tiene el 50% de probabilidad de ser hemofílico, o sea, si hay un varoncito, y vamos a ver ahorita con la herencia, la madre es portadora y nace un niño varón, hay 50% de probabilidad de que sea hemofílico y 50% de que sea sano. La hija de portadora, igual, el 50% de que sea sana y el 50% de que sea portadora. El hijo varón de un hemofílico es sano, y las hijas de los hemofílicos son portadoras obligadas y no tengo que hacer ningún examen para determinar que ellas van a seguir la herencia. Entonces, esto es importante para la asesoría genética que tenemos que dar a esa familia que tiene un niño con hemofilia. Lo ideal es que ya no tenga más hijos, y si es un hemofílico y ha tenido un hijo varón, se le dice que ya no tenga más hijos, porque si tiene una niña, la niña va a ser portadora y va a continuar la enfermedad. Entonces aquí es importantísimo la consejería genética, y eso es un serio problema porque nosotros tenemos familias que tienen 3, 4 hijos hemofílicos. Entonces, lamentablemente, esto es al azar. Y vamos a ver, lo que les he comentado es lo que vemos acá. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos el hombre sano, lo vamos a poner XY en negro porque es sano, vamos a poner en rojo cuando es patológico. Y tiene hijos con una mujer portadora. Ven ahí el X, le estoy poniendo en rojo una de ellas. Es la herencia mendeliana, o sea, cruzo los cromosomas. Por ejemplo, el primer cromosoma X del padre lo cruzo con X de la madre. XX salió una niña sana. Si vemos este X del padre con el X de la madre, la segunda, que está en rojo, va a salir una niña portadora. Y si tengo el Y con X, si es en negro, es un chiquito sano, y es el Y con el X rojo, sale un hemofílico. Y por eso es lo que les decía,
La mujer portadora tiene 50% de probabilidad que su hijo salga hemofílico y 50% de probabilidad que salga portadora. Y esto es al azar. En cada embarazo se va a producir este trastorno. Entonces yo puedo tener, la madre a veces cree que si ya tuvo un hijo hemofílico, el siguiente varoncito va a ser sano. No sabemos, porque de repente sale el varoncito también hemofílico. Y así tenemos a veces 2 o 3 niños hemofílicos. O solo uno y el otro hermano puede salir sano. O sea, es un poco, diríamos, como tirar un dado al azar. El segundo grupo, el segundo ejemplo es el hemofílico. Y están viendo allí el cromosoma X en rojo, con el cromosoma Y sano, y la mujer es sana, XX. Entonces, igual, es la herencia del cruce mendeliano. Entonces, cruzo ese cromosoma X en rojo con el cromosoma X de la mujer, que es negro, sale acá una niña portadora. Igual, el otro, como este cromosoma X con el otro cromosoma X de la madre, y sale nuevamente otra portadora. Por eso es que decimos que el hemofílico, el 100% de sus hijas van a ser portadoras, porque él está proporcionándole justo el cromosoma X defectuoso. Y si son los niños, no tiene nada que ver el cromosoma X del padre, es el cromosoma X de la madre, y por tanto, y es con X sales varón sano y con X el otro varón sano. O sea, sus hijos van a ser sanos, los hombres, y las mujeres totalmente portadoras. Y el tercer grupo que tenemos aquí, esta es la herencia que no queremos que ocurra, porque tenemos acá un hemofílico, cromosoma XY, ven en rojo, y una portadora XX. Y esto pues lamentablemente se va a dar en las asociaciones de pacientes, pues se conocen y bueno, lamentablemente tienen hijos, pero esto es lo que tratamos de evitar, porque vemos cromosoma X del padre con el cromosoma X de la madre que están defectuosos, sale una niña con cromosoma XX defectuoso. O sea, esta niña es hemofílica. Entonces decimos, ¿hay hemofilia en mujeres? Sí, producto de un padre hemofílico con una madre portadora, como están viendo. Y la otra posibilidad es, tenemos acá el cromosoma X del padre en rojo, con el cromosoma X de la madre en negro. Esta chiquita es una portadora, pero si pierden la embriogénesis el cromosoma X sano, va a ser una X0, es decir, va a ser una Turner y hemofílica. Entonces, esa es la segunda opción y mucho más aleja. Estas dos son bien raras, pero se pueden presentar. Y ven, si voy con los hombrecitos, el 50% de los niños pueden ser sanos o 50% de probabilidad que sean hemofílicos. Entonces recuerden bien esta herencia que es fundamental para nosotros, para la consejería genética. Y de ahí yo tengo que dosar el factor de la coagulación. Por supuesto que el TTPA, o sea, tiempo parcial de tromboplastina activado, me va a ayudar porque debe estar prolongado por la que es vía intrínseca, pero tengo la obligación de dosar los factores para saber si es una hemofilia A o una B. Y en segundo lugar, para la clasificación de leve, moderado o severo. Leve tiene menos de 1% de factor, moderado de 1 a 5 y leve, acá le tendría que poner más de 5 hasta 40%. Aquí también se ha subido la Federación Mundial de Hemofilia, que es el ente que nos regula todo lo de hemofilia en el mundo. Antes se consideraba menos, se consideraba el 25% para abajo. Ahora no, se ha elevado el dosaje. Si el dosaje es de 40 a menos, ya se considera hemofílico, ¿no? Y también esto mismo surge para las portadoras. Y eso es un concepto que también nosotros, algunos no estamos de acuerdo, porque si yo voy a estudiar genéticamente a estos niños, tienen el intrón 22, o sea, tienen el defecto en ambos cromosomas, pero en la portadora
el defecto es en un solo cromosoma, el otro probablemente es normal, pero lamentablemente si tiene menos de 40% de dosaje de factor, ella ya es catalogada como hemofílica. Entonces hay algunas portadoras que son sintomáticas porque sus dosajes de factor son bajos y ya tienen que ser catalogadas como hemofílicas y recibir tratamiento similar que el hemofílico varón. Y me sirve para ver que leve rara vez hace clínica, leve si lleva una vida normal sin estar, por ejemplo, jugar fútbol o tener estos deportes de contacto, o no, solamente sangrarán cuando hay cirugías mayores o traumatismos. Ahí sí van a requerir de factor. El moderado sí también puede hacer hemorragias espontáneas, también va a depender de lo que llamamos el fenotipo. A veces hay moderados, pero actúan como si fueran severos. Entonces, el dosaje nos ayuda, pero es la clínica la que más me va a ayudar a mí a determinar la gravedad del paciente y, por tanto, si va a requerir o no una profilaxis. Y el severo, por supuesto, es aquel que tiene todas las manifestaciones clínicas que vamos a ver a continuación. Entonces, el hemofílico debe saber su tipo de hemofilia y su severidad. Incluso ahora, justamente que hemos tenido una reunión con la Asociación de Hemofilia, hace muchísimos años ellos tenían un carnet de identificación y eso es más importante que vuelvan a retomar ese carnet, que también colocan su centro de tratamiento y el contacto, su médico de contacto, por si ocurriera algún problema e inmediatamente que tengan que acudir a los centros de tratamiento, porque no todos los hospitales manejan hemofilia. Ay. Y pueden complicar también si van a centros que no tienen experiencia, se pueden complicar mucho más la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, entonces ya recordando, historia familiar de sangrados, afecta a los varones del lado materno, un tercio de los pacientes no tienen historia familiar, como comentábamos, y eso es peor cuando no hay historia familiar, entonces la persona, los padres no saben qué cosa, por qué este niño hace sangrados, y si están en regiones muy aisladas, ni siquiera saben que tiene hemofilia. Y el laboratorio, ya dijimos, el TTPA que va a estar prolongado, pero hay que considerar que a veces en los leves puede estar tendiente al no ser normal, y por eso la clínica es importante, y el dosaje definitivo del factor. Y la gravedad de las manifestaciones hemorrágicas se correlacionan con el nivel de factor de coagulación generalmente, pero como hemos visto, algunos moderados se pueden convertir clínicamente, actúan como si fueran severos. Y los síntomas, recordar, se manifiesta por propensión a moretones desde la etapa temprana de la vida. De repente, cuando ya comienza a gatear o le ponen la vacuna intramuscular, que es la vitamina K, de repente hacen un tremendo hematoma en la nalguita, o si comienzan a caminar y tropiezan o los padres los cogen muy fuerte en el bracito, pueda que hagan quimosis, ¿no? Entonces ya hay cierta sospecha de que hay un trastorno de la coagulación. Y posteriormente, cuando ya comienzan a caminar, vamos a ver el sangrado espontáneo en articulaciones y tejidos blandos, y también puede haber una hemorragia excesiva posterior a un trauma o una cirugía. Cuando están cambiando de la dentadura, como vamos a ver, puede haber sangrado. Entonces, también músculos que sangran, y esto generalmente se asocian a trauma. ¿Y qué trauma? El fútbol. Estamos nosotros peor, pero no ganamos nada ni un partido, y sin embargo nosotros los peruanos somos muy fanáticos del fútbol. Bueno, yo no me gusta el fútbol, pero sí los padres, nace un niño, su hijito varón, y es lo primero que quieren llevarlo al fútbol, enseñarle y todo, y no pueden, porque le cae una pelota en algún sitio, y lamentablemente a los niños les encanta también el fútbol, y esa es una de las complicaciones
más frecuentes cuando vienen con hematomas en cualquier parte de su cuerpo. Ya le decimos, ah, no, tú ya jugaste fútbol, porque estas zonas generalmente, si son en músculos, generalmente es por trauma. No así los problemas articulares que pueden ser espontáneos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones graves, ¿no? O sea, las localizaciones de los sangrados? Primero, la hemartrosis, que es el sangrado articular. El 70-80% de los hemofílicos lo presenta en algún momento, y esto está asociado pues a la deficiencia de factor. El severo se va a ver más afectado que el leve. El leve muchas veces no va a presentar episodios de sangrado. Y puede ser a nivel muscular o en tejidos blandos, como hemos dicho, 10-20%, en la boca, en las encías, en nariz, 5-10%. Las epistaxis, por ejemplo, pueden ser también relativamente comunes, pero se van a ver más en la enfermedad von Willebrand. En las encías, en la boca, por los cambios de la dentadura de los niños también podría causarle sangrado. La hematuria en un 1% de los hemofílicos lo puede presentar, pero esta es una manifestación muy, causa mucho tensión, nerviosismo al hemofílico, que amanece, va a orinar y orina sangre, pero es la manifestación que es más simple, diríamos, descansan, reposan, toman abundante líquido, no se aplican factores, sino es el reposo principalmente, y 1 o 2 días cede el sangrado. Pero siempre hay que hacerle un estudio, una evaluación de todas las vías urinarias por si acaso. Y aquí vemos en los sangrados articulares más comunes, vemos en las que tienen más actividad, y son, vamos a concretar primero las rodillas. Luego pueden ser los tobillos, los codos, la cadera, los hombros y las articulaciones pequeñas menos frecuentes, por ejemplo, la muñeca o los dedos de las manos. Generalmente son articulaciones grandes donde hay un movimiento, y aquí ven ustedes el lado izquierdo en dibujo, la articulación, adentro está el sangrado, y ese aspecto celeste que ven alrededor es la sinovia. Entonces, sangrados constantes de la articulación, lamentablemente, el organismo va a tratar de destruir ese coágulo discreto, leve, esa sangre que está ahí, y parte del metabolismo se va a almacenar hierro, y el hierro es el que va a causar también problemas. Y la sinovia se va a engrosar, causando posteriormente una sinovitis crónica, que es causal de sangrados mínimos pero frecuentes. Otra cosa importante, hay uno de las articulaciones que se denomina target. No es que el hemofílico va a sangrar de todas las articulaciones, generalmente sangra de uno. Por ejemplo, la rodilla derecha, y le sangra y se comienza a aumentar de volumen, y después comienza la deformidad. Pero lamentablemente, como la rodilla se le afecta, comienza a tratar de que la pierna no disminuir, no solamente el peso, y por tanto lo va a cargar el lado izquierdo, y comienza a afectarse las articulaciones del lado izquierdo porque se perdió el equilibrio de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, al final, a la larga, se van a ir aumentando las articulaciones por el defecto de una articulación. Entonces, acá recordemos el cuadro clínico de un hemofílico: son las hemorragias en cualquier sitio, las hemartrosis, que son las articulaciones, y los hematomas. Los hematomas en músculos, tejidos blandos, en el 10-20% de los pacientes, ya hemos dicho, asociado a trauma. Las hemartrosis, y aquí ven, el 70-80% dijimos que lo puede tener, generalmente los moderados y severos. El leve, si es que se cuidan, no suele hacer problemas. Y vemos acá las rodillas, casi el 50% lo presenta, los codos, 30%, los tobillos, 15%, hombros, muñecas y cadera en menor frecuencia.
pero generalmente son las rodillas las zonas de mayor impacto. Y los codos porque precisamente utilizan al escribir o al coger a pesas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso son las zonas más afectadas. Sistema nervioso central, menos del 5%. Esta es la complicación que más le tememos porque puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho y enseñar a las familias, sobre todo, cómo van a detectar los signos de alarma en el caso de, sobre todo los niños, qué signos de alarma pueden hacer sospechar que está habiendo un sangrado intracerebral. Y en el sangrado menos común es, bueno, la hematuria, el psoas, que es el músculo que se ubica de la parte lumbar hacia el ilíaco, y también puede haber gastrointestinal, es raro, pero puede haber una hemorragia digestiva. Por ejemplo, en el caso de los hemofílicos muy nerviosos, estresados, pueden tener una gastritis, una úlcera, etcétera, pero eso ya es secundario, no son complicaciones muy frecuentes. Entonces acá vemos que las localizaciones del sangrado que comprometen la vida y que hay que estar atentos, sistema nervioso central, como hemos dicho, gastrointestinal, si es que se presenta una hemorragia digestiva, cuello, garganta, si es que hay un trauma, porque hay que proteger las vías respiratorias, y un traumatismo grave en caso de accidentes o ya vienen complicaciones ya no usuales, pero que sí podemos ver, ¿no? Y lo vamos a ver. Aquí hay una imagen, esta es la típica hemartrosis. Ven la rodilla izquierda, comparen con la derecha, está bastante hinchada. Si yo la toco, hay signos de calor, hay dolor intenso y el niño lo que hace es semiflexionar, ya dobla la articulación para tratar de disminuir el dolor. Pero este es el típico cuadro agudo de la hemartrosis, a diferencia ya de los cuadros crónicos que ya están múltiples sangrados, causan ya trastorno articular. Esta, por ejemplo, es una imagen de una artropatía hemofílica ya crónica. O sea, este es un chiquito que vino de una provincia y miren esa articulación, ya está totalmente deformada. Y si voy a ver la placa radiográfica, probablemente la articulación está destruida. Esto es lo que tratamos de evitar. Ya no queremos estos pacientes porque si tienen profilaxis, deben hacer la profilaxis. Lamentablemente, si están lejos, no podemos hacer un seguimiento a los pacientes y hematólogos sabemos muy pocos a nivel nacional y generalmente se ubican más en las ciudades de mayor desarrollo y no, lamentablemente, en no todas las regiones tenemos centros de tratamiento. Y ustedes ven, aparte de ese aumento de volumen con deformidad, la hipotrofia muscular, porque lamentablemente esta articulación a la larga ya no puede movilizarla con frecuencia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué me toca hacer? Lamentablemente este chiquito entraría en un futuro a una prótesis articular. Este es un niñito que jugando pelota, mire cómo le cayó una pelota en la cabeza y hizo un tremendo hematoma y el ojo estaba totalmente rojo. Entonces tratamos de evitar esto porque los complica a los niños, ¿no? Lamentablemente son sangrados que estos son traumas. Este, por ejemplo, es un hemofílico severo que salió el 31 de diciembre a comprar algo a las 11 de la noche, todavía se le ocurre, y lo asaltan. Entonces, imagínense, mire, todo el tremendo golpe, el hematoma, producto del golpe, lo han golpeado al paciente y causó este problema y tuvo que lamentablemente pasar el año nuevo en el hospital porque había que darle ya factor diferente. Esto es una tomografía y ven el hematoma del psoas. Ustedes están viendo el hueso, los dos huesos en blanco son los huesos y ven una estructura como un globo al lado izquierdo comparado con el lado derecho que tiene chiquito, el otro parece un globo. Ese es el hematoma del psoas, que es por también algunas complicaciones propias lamentablemente acá es, por ejemplo, se puede producir hematoma del psoas cuando no hacen muchos ejercicios el paciente y, por ejemplo, quiere tomar un micro y va corriendo y salta
para coger el micro y siente un tirón en el abdomen. Definitivamente ese paciente va a ser un sangrado en el psoas, ¿no? Entonces acá esto tarda en disminuir, hay que darle ya factor en tratamiento, hospitalizado, y este hematoma va a tardar en reducirse. Y las complicaciones ya musculoesqueléticas, estas ya son por complicaciones crónicas que lamentablemente por un mal tratamiento tenemos la artropatía hemofílica crónica que hemos visto al ese niño, contracturas, pseudotumores, como vamos a ver, es un hematoma gigante que comprime el hueso y lo destruye. Y esto también es producto de que el paciente no acude al hospital, no sabe de repente o no, o está lejos, y el hematoma eh, se vuelve crónico, hay tejido fibrótico y todo, y se convierte como si fuera un tumor y destruye la articulación. Si tenemos médicos que nunca han visto un pseudotumor, creen que es un cáncer. Y algunos niños han sido transferidos al INEM pensando que es cáncer, y no, era un pseudotumor. O fracturas, porque el hueso se vuelve muy, muy suave. Acá tenemos, por ejemplo, esta contractura de este niño de 5 años, vivía lejos de la ciudad de Trujillo, como más de un día, y le muerde el perro. Se sabía que era hemofílico, pero él no te llevaba profilaxis, le muerde el perro en el antebrazo y hace un tremendo hematoma. Llega al hospital del niño y le dicen, como era gigante el hematoma, ahora ya está, ya post la cirugía, le dijeron que tenían que amputarle el brazo. Entonces nos lo transfirieron a nosotros, y a nosotros empezó el tratamiento, y traumatología le hizo, o sea, el niño había hecho un compartimental, entonces lo drena el hematoma cortando a lo largo, y lamentablemente al cortaron músculos, tendones y también nervios. Y después hizo mano en garra, lamentablemente secundario a la complicación ya que de la debridación del hematoma. Este es un paciente que fue amputado. Miren esta articulación totalmente ya defectuosa. Fue amputado por un pseudotumor hemofílico en la pierna y quedó lamentablemente con esta secuela. Otras complicaciones crónicas que ya vemos con menos frecuencia, sobre todo en la población ya que recibe solamente factor, pero que se puede ver relacionada a las transfusiones cuando no había factores de coagulación. Estos son los pacientes ya pues que tienen de 40, 50 años para arriba. Tenemos todavía pacientes con VIH, pacientes con hepatitis B, C, bueno, puede haber hepatitis A o parvovirus u otros, ¿no? Infecciones relacionadas a las transfusiones, pero ya nuestra población en este caso es menor porque ya todos reciben el tratamiento. Y esta es otra complicación que le tememos mucho, y que se está presentando ya en esta población porque ya llevamos muchos años que los pacientes reciben sus factores de coagulación en forma profiláctica. Es los inhibidores contra el factor 8 y 9, es decir, este factor no es propio del organismo del paciente y por tanto el organismo hace anticuerpos contra estos factores, contra el 8 o contra el 9, que es más raro. Y al hacer estos anticuerpos ya el factor no responde y por tanto los pacientes sangran profusamente y no tenemos cómo pararlo. Aquí hay que usar ya otro tipo de medicamentos. Entonces, se ha visto que se va a ver más en los hemofílicos A severos o en los moderados, y la literatura lo describe que entre el 20 y 33% de los pacientes hemofílicos A van a ser estos inhibidores. Y la hemofilia B es menos frecuente y es más difícil de controlar. Los anticuerpos contra hemofílicos B afecta entre el 1 al 6%. Hay la literatura en general, hay contradicciones que describen algunos estudios que se va a ver más la presencia de los inhibidores con
pacientes que reciben factores recombinantes que con aquellos que reciben plasmáticos. Y no sabemos, pero nuestra población en Perú que recibe mayormente plasmáticos, el porcentaje de inhibidores no es tan alto como la población que se ve en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, habría que realmente valorar si el tipo de factor incide sobre la presencia o no de estos inhibidores. Entonces, en los puntos claves en el tratamiento para mejorar la calidad de vida de estas personas, en primer lugar, es la prevención de los sangrados mediante la profilaxis, tratamiento a largo plazo de los daños articulares y musculares y de otras secuelas. Hay que trabajar muchísimo con el equipo multidisciplinario, sobre todo con rehabilitación, para si se produjo un sangrado, por el sangrado, ya tiene que trabajar haciendo ejercicios para recuperar los arcos y la tonicidad de ese miembro afectado. Y el manejo de las complicaciones del tratamiento, que puede ser las infecciones virales o la presencia de los inhibidores, ¿no? Entonces, hacia esto tenemos que trabajar. En cuanto a las modalidades de tratamiento, tenemos a demanda cuando existen países que tienen o no tienen casi nada de factor de coagulación. Nosotros por muchos años usamos solamente a demanda, es decir, el tratamiento se inicia cuando ocurre un sangrado, pero lamentablemente ya ocurrió el sangrado y lo que se trata con el factor es de detener el sangrado. Lo hemos usado y se usan en países que no tienen lamentablemente un programa y un tratamiento adecuado. Y esto pues es importantísimo porque los factores de coagulación son carísimos. No puede el paciente solventarse el tratamiento, tiene que ser el Estado que proporcione el tratamiento adecuado. El siguiente tipo de modalidad es la profilaxis, que se infunde el concepto de factor antes del sangrado, es para prevenir los sangrados, pero no totalmente, y aquí viene el problema y por eso se utilizan diferentes tipos de factores. Y la profilaxis puede ser primaria, es un tratamiento se inicia antes de los 2 años de edad o antes de que se produzca la primera hemartrosis o después de la primera hemartrosis y antes de que exista el daño articular. Nosotros empezamos, por ejemplo, tenemos un bebé que su hermano es hemofílico. En primer lugar, no nos apresuramos por dosarle el factor. Decimos que el niño hay que cuidar ese bebé porque es varoncito, que puede tener hemofilia, pero hay que cuidarlo y que crezca unos meses porque hemos visto y se ha tenido antecedentes de que le toman al bebito y es hemofílico y le hacen un tremendo hematoma y un compartimental. Entonces es mejor protegerlo, esperar 6 meses, si es posible al año, para ya hacerle el estudio, salvo que presente ya ciertas manifestaciones clínicas de sangrado. Si el niño antes de los 2 años no ha presentado ninguna hemartrosis, o sea, ningún sangrado articular, empezamos ya el tratamiento profiláctico. O algunos consideran esperar al primer hemartrosis, al primer sangrado, que empezaría ahí el tratamiento. Entonces va a depender del hematólogo que determine en qué momento hace, pero esto se llama profilaxis primaria. La profilaxis secundaria se inicia después de los 2 años o después de que se ha producido la segunda hemartrosis, pero todavía no hay una evidencia clara del daño articular. Y la profilaxis terciaria, que no le he puesto acá, es cuando ya hay artropatías crónicas. Por ejemplo, si tenemos un niño que vive en las provincias, hemofílico severo, que tiene 7, 8 años de edad, llega a Lima y tiene ya esas manifestaciones de artropatías, con deformidad y con todo eso. Entonces, estos niños van a recibir ya la profilaxis para evitar que continúe el daño, pero ya se produjo el daño. Esa es profilaxis terciaria, entonces a cualquier edad, pero ya cuando hay artropatía. Y profilaxis a corto plazo, eso es también cuando no hay mucho factor, el paciente está solo a demanda y ocurre de que ha habido un sangrado.
Y para prevenir los sangrados repetidos a órganos blancos como, por ejemplo, articulaciones, cerebro, etcétera, se les da la profilaxis, pero por un tiempo corto, que tampoco ya nosotros lo usamos porque ya nosotros tenemos una profilaxis continua. Y la infusión continua, esto ya es tratamiento, no suelen usar los, los colegas, o sea, las instituciones. Nosotros sí usamos mucho la infusión continua, es poner factor a una determinada dosis en 24 horas. Esto lo hacemos principalmente cuando el paciente va a entrar a una cirugía o cuando tiene sangrados muy complicados para mantener un nivel de factor, sobre todo lo hacemos con el factor 8, un nivel de plató durante todas las 24 horas y no darle embolo que sube el factor y luego va a caer rápidamente, ¿no? Porque eso es lo que damos generalmente en las profilaxis o también en los tratamientos, ¿no? Ahora hablemos de la enfermedad de von Willebrand rápidamente, que es la segunda patología más común dentro de las congénitas. Entonces acá vamos a ver la diferencia porque a algunos aquí se puede mezclar la enfermedad de von Willebrand con la hemofilia, pero vamos a ver que hay, diríamos, grandes diferencias. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hereditario debido al déficit o la disfunción de una glicoproteína que es el factor von Willebrand. Y vamos a ver que el factor von Willebrand es importante para la agregación plaquetaria. Para la agregación plaquetaria y la adhesión, la función plaquetaria. ¿Y cuál es el problema? Entonces, la característica central de todas las formas de enfermedad de von Willebrand es la presencia de cantidades reducidas del factor von Willebrand o el factor von Willebrand está anormal y no funciona adecuadamente en el torrente sanguíneo. Y aquí tenemos en forma muy gráfica cómo actúa el factor von Willebrand. Y aquí lo vemos como diríamos, una estrella de color verde. ¿Lo ven acá? El factor von Willebrand se une a receptores de las membranas, de ciertas glicoproteínas. Tenemos a la glicoproteína 1B9 y al colágeno en el subendotelio vascular. O sea, quiere decir que se va a unir, va a ser un puente de unión de plaquetas con plaquetas, en lo que se llama la agregación plaquetaria, y de plaquetas con el subendotelio, es decir, con la pared del vaso, que se llama adhesión plaquetaria. Entonces, el factor von Willebrand es importante para la función de la plaqueta y su interacción con el subendotelio. Por eso es que se habla, y aquí viene la diferencia, el factor von Willebrand interviene en la hemostasia primaria, pero también tiene una función de protección del factor 8, lo protege al factor 8 de la degradación proteolítica en el tratamiento, en el torrente sanguíneo. Y es importante porque vamos a ver, hay ciertas variantes de factor von Willebrand que en las que va a haber también deficiencia del factor 8 y puede causar, si la deficiencia es severa, puede hacer también hemartrosis y confundirnos de que se trata de una hemofilia y no es hemofilia, sino una enfermedad von Willebrand. Entonces, vamos a ver ciertas características clínicas que tiene. La enfermedad von Willebrand es subdiagnosticada. La frecuencia a nivel mundial es de 1% de la población. Quiere decir que, imagínense, 1 de cada 100 es hemofílico, tiene la enfermedad von Willebrand, a diferencia de la hemofilia que es 1 en 10.000. Entonces nosotros calculamos que debe haber 300.000 personas con enfermedad de von Willebrand, y acá dice 1 de cada 10.000 personas con enfermedad de von Willebrand son diagnosticados, o sea, el diagnóstico es tremendamente subdiagnosticado. Dentro de la porción, 90% de la población que tiene von Willebrand nunca sabe que tiene esta enfermedad hasta que se presenta una evidencia, o sea, un trauma, el parto, por ejemplo, una extracción dentaria, algo, y salen de lo común de los sangrados, principalmente las menstruaciones. Y eso es importante que ustedes recuerden porque ustedes pueden
concientizar a la población. De repente tienen una paciente y siempre es importante cuando tenemos pacientes mujeres y sobre todo jóvenes, insistir en el cuánto dura la menstruación, cuántos paños usa. Hay mujeres que usan los paños esos de noche, gruesos, hasta pañales. Ese tipo de mujeres tienen que ser evaluadas porque probablemente tengan esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta discrepancia entre la prevalencia estimada y las tasas de diagnóstico reportadas se debe pues una falta de conciencia global de la enfermedad, en general de todos los profesionales de salud. Y este diagnóstico tardío conduce a un tratamiento inadecuado y a un aumento de las tasas de mortalidad en la población de pacientes con von Willebrand. Entonces hay que buscar esta enfermedad porque no tiene los síntomas tan evidentes como lo tiene la hemofilia. 70% de los pacientes sintomáticos y diagnosticados con enfermedad de von Willebrand son mujeres. Se diagnostican más en las mujeres, principalmente por los episodios tan severos de las menstruaciones. Recuerden, aquí tenemos alumnas mujeres. Evalúense ustedes mismas cómo son sus menstruaciones, porque yo he tenido alumnas hasta personal de enfermería de nuestro hospital que haciendo estas charlas se dan cuenta, hoy no, yo tengo esos sangrados, y hay que hacer estudios especiales, como vamos a ver, el perfil de coagulación puede ser normal. Por eso hay que acudir a un hematólogo, porque esta patología ni siquiera los internistas y los médicos, mucho menos los médicos generales, saben de esta enfermedad. Y como ven aquí, los sangrados principalmente son mucocutáneos, porque es hemostasia primaria, es la actividad de la plaqueta entre sí, la plaqueta con el endotelio. Entonces, aquí viene un poco la diferencia con la hemofilia. Por supuesto que en aquellas enfermedades que son severas, vamos a ver como el factor von Willebrand interactúa con el 8, cuando no hay factor von Willebrand o está muy reducido, que es una variante de la tipo 3, también comienza a caer el factor 8 porque se degrada y por tanto podría hacer hemartrosis. Y aquí lo vemos, el 4 al 40% de personas pueden hacer hemartrosis. Pero ustedes ven, los principales sangrados son epistaxis, hematomas, sangrado relacionado a traumas, sangrado en la cavidad oral, gingival, extracción dentaria, gastrointestinal, sangrado, acá miren, menstrual abundante. Casi el 100% de mujeres con von Willebrand tienen sangrado menstrual abundante. En el sangrado posparto, por eso es importante, porque a veces no tiene von Willebrand, no le han detectado y después hacen un posparto, un sangrado masivo. Entonces hay que estar atentos a estas manifestaciones. Y también va como a la par la deficiencia de hierro. Si las mujeres tienen constantemente anemia, que no mejoran, que reciben hierro y no mejoran, asociado a sus menstruaciones, entonces hay que estudiar por si tuvieran la enfermedad de von Willebrand. Y decimos que a diferencia de la hemofilia, esta es autosómica. Entonces tenemos que es dominante o puede ser recesiva. Y las variantes de von Willebrand tenemos la tipo 1, las tipo 2, que hay 3 variantes, ya tiene 4 variantes, y la tipo 3, que es la más severa. Y ustedes están viendo el patrón de herencia dominante, es el tipo 1, el tipo 2 es la clasificación AB2M, y en cambio el patrón recesivo es en el tipo 2N y el 3. Y ustedes ven, en el dominante basta que tenga un miembro de la familia, en este caso pues el padre o la madre, el defecto. En cambio, en la herencia recesiva, los dos padres tienen que tener el defecto para que se manifieste en un hijo afectado, que aquí puede ser hombre o puede ser mujer, porque aquí no está en relación al sexo. Entonces aquí vemos si un o una progenitora o progenitor tuviera enfermedad de von Willebrand de tipo dominante, por cada embarazo tendrá una de 2 posibilidades, o sea, 50% de tener un hijo o una hija con enfermedad de von Willebrand.
En cambio, si ambos progenitores fueran portadores, esos son los recesivos, con cada embarazo tendrán uno de 4 posibilidades de tener un hijo con enfermedad de von Willebrand. O sea, es menos la proporción, pero también se puede dar. Entonces, recuerden los patrones de herencia y esto va en relación a, vamos a ver, las pruebas, la clasificación de enfermedad de von Willebrand. Y acá el diagnóstico de laboratorio, hay que alertar que el perfil de coagulación va a salir normal. O sea, si yo hago el recuento de plaquetas, normal, pero hay algunos que pueden hacer trombocitopenia. Por eso es que puede sospecharse y a veces recibimos pacientes que los están tratando por PTI y no son PTI, son von Willebrand, pero una variante que vamos a ver. El tiempo de sangría es prolongado y esa es una prueba que ya no se está haciendo, es el método de Duke o el método de IBI, que lo hemos hablado en la parte de laboratorio, que es en el pabellón de la oreja o en el antebrazo, y con un cronómetro determino el tiempo de sangría, va a estar prolongado. Y en la retracción de coágulo, que es una prueba muy sencilla, pues anormal o no retráctil, y esas dos pruebas son de screening, que son fáciles de hacer en los laboratorios, incluso los de hospitales de nivel 2, y que me pueden dar una valiosa información de sospecha de esta patología. Y ustedes ven el tiempo de protrombina y el tiempo de parcial de tromboplastina activado va a salir normal. O sea, si yo hago un recuento de plaquetas, de repente me sale normal. No hago el tiempo de sangría ni la retracción de coágulo, entonces no voy a saber. Y el TP y el ATTP normales. Entonces me dice, no, su perfil de coagulación es normal, no tiene ninguna alteración, pero la persona sangra. Entonces, tener mucho cuidado en relación a esto. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos pruebas de diagnóstico más específicas. Tengo que dosar el factor 8, algunos pueden tenerlo bajo. El antígeno del factor von Willebrand, que me mide la cantidad de von Willebrand. El cofactor de ristocetina y o la actividad fijadora del colágeno, que me mide la actividad. El antígeno me mide la cantidad y el cofactor me mide la calidad para ver la variante tipo 2. Los multímeros del factor von Willebrand, que lamentablemente no lo hacemos en el Perú, para ver otra variante, y la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, que es el RIPA, para algunas variantes, sobre todo de los tipo 2. Entonces, el gran problema de la enfermedad de von Willebrand, aparte que no la conocemos, es que los laboratorios tienen que ser ya muy especializados y no todos los hospitales hacen estos estudios. En mi hospital hacemos el dosaje del factor 8 y el antígeno del factor von Willebrand, pero no hacemos el cofactor, que es importantísimo para ver la variante tipo 2. Y aquí tenemos las variantes. Tenemos la tipo 1, tiene un déficit cuantitativo, o sea, en cantidades. Olvídense estos comentarios, solamente quiero que recuerden que el tipo 1 está disminuido el factor von Willebrand y es autosómico dominante. Y para bien, el 75% de pacientes von Willebrand son tipo 1, que son las más comunes. Los tipo 2 que están acá en celeste son los trastornos de función, que tenemos el 2, que es déficit, o sea, es un cualitativo. El 2A, hay una disminución de la adhesión plaquetaria. El 2B, aquí me ayudan los multímeros. El 2M disminuye la unión con plaquetas, por eso el cofactor ristocetina es importante. Y el 2N, que hay unos multímeros normales, no están disminuidos y semejan mucho a la hemofilia, ¿no? Entonces, vamos a ver que el 2B puede cursar con trombocitopenia. Entonces, tengo un caso de un joven que viene de Trujillo, que desde 2 años antes estaba recibiendo corticoides porque pensaban en un PTI y este paciente no mejoraban sus plaquetas. Y nos llamó la atención que él viene con artropatía. Entonces le hicimos los estudios, tenía también un déficit factor 8 bajo y salió que era un von Willebrand y por la trombocitopenia lo pensamos en un 2B, porque no podemos hacer los multímeros de alto peso molecular, no se puede hacer en el Perú, pero sí
el estudio del factor, el cofactor histocetina y la asociación con trombocitopenia nos dieron el diagnóstico. Son menos frecuentes estas patologías, ¿no? Y el tipo 3 es el más severo, es el déficit casi completo del factor von Willebrand. El dosaje, si yo hago el antígeno, me sale menos de 3%. Y este paciente, lamentablemente, es el que tiene muchos síntomas de sangrado. Y es una autosómica recesiva, pero si se puede, yo tengo 2 pacientes con déficit de factor von Willebrand y ahí hay que dar ya tratamiento, pues, ¿no? Hay un factor específicamente para von Willebrand, ¿no? Que por supuesto ya lo tenemos en el mercado. Bueno, ahora pasemos a los defectos adquiridos de la coagulación. En un resumen, tenemos divididos en deficiencias de factores dependientes de vitamina K, enfermedades hepáticas y destrucción acelerada de los factores de la coagulación. Estamos hablando en este último de la coagulación intravascular diseminada. Este CID no lo vamos a tocar, es una patología compleja, no lo vamos a tocar ahora porque ustedes tienen una mesa redonda, creo, de CID en sus hospitales. A mí me toca exponer en el 2 de mayo CID. Entonces, por esa razón no la voy a tocar, aparte que ya de verdad que es bastante larga la ponencia. Entonces, vamos a hablar de estas deficiencias de factores dependientes de vitamina K y la enfermedad hepática. Entonces, vamos a ver estas patologías. Vamos a seguir. También tenemos inhibidores de la coagulación que van a causar también trastornos. Tenemos inhibidores tipo lupus, que estamos hablando del anticoagulante lúpico, inhibidores específicos como factores contra los factores de la coagulación, también antitrombinas y paraproteínas, en este caso el mieloma, si tiene gran cantidad de pico monoclonal, que es debido a inmunoglobulinas, también puede causar problemas. Y en misceláneas tenemos, por ejemplo, los desórdenes adquiridos en las transfusiones masivas por un mal manejo de las transfusiones, en aquellos que hacen circulación extracorpórea, algunos antineoplásicos y otras patologías raras por istemia vera, aquí es por la hiperviscosidad de la sangre, enfermedad cardíaca congénita también por el incremento de masa, amiloidosis por la gran cantidad de amiloide, que es una sustancia que es también parte como de la célula plasmática, síndrome nefrótico por una disminución de antitrombina, el Sheehan, la enfermedad de Gaucher, todo esto es por de depósito, leucemias u otros pueden causar también desórdenes adquiridos de la coagulación. Entonces veamos las deficiencias de vitamina K. Recordando que los factores de vitamina K dependientes son el 2, 7, 9 y 10. Entonces estos factores son los que vamos a ver cómo interviene la vitamina K en la activación de estos factores. Se sintetizan en el hígado como prefactores, o sea, como factores incompletos, diríamos, y antes de salir a la circulación como profactores. Deben sufrir una introducción de un grupo carboxilo en el dominio GLA, que es una secuencia de residuos aminoácidos de ácido glutámico. Es decir, ya para no confundirlos, estos factores son producidos en forma inactiva y requieren de un grupo de carbonos, que son los carboxilos, que de dónde proceden de la vitamina K cuando se activa. Y eso lo vamos a ver. El precursor se encuentra en el hepatocito, pero para salir a circulación como protrombina, por ejemplo, debe ocurrir una reacción de la vitamina K. La vitamina K cuando se activa en su proceso de carboxilación va a liberar carbonos y ese carbono se va a ir de frente a formar la molécula completa de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Entonces la protrombina, que es uno de los factores más importantes para el proceso de la secuencia, sobre todo la vía extrínseca. Aquí vemos entonces la vitamina K que llega, esta vitamina K necesariamente tiene que venir por los alimentos y se activa mediante la vitamina K reductasa
y la epóxido reductasa. Estas dos enzimas van a activar la vitamina K. Y cuando la activan, mediante esa carboxilación, produce carbonos. Y esos carbonos se van a unir a los factores 2, 7, 9 y 10 y actúan ya estos factores, ya están completos para iniciar o ingresar o entrar en el proceso de la coagulación. Si hay hipovitaminas, es decir, la vitamina K no viene al organismo por alguna razón, y ese es el mecanismo por el cual actúa la warfarina. La warfarina va a bloquear la activación de esta vitamina K y va a disminuir esos factores de coagulación. Entonces, si la vitamina K no se activa, los hepatocitos van a producir el precursor y no el factor que se requiere para la coagulación sanguínea, es decir, que son inactivos, incapaces de reaccionar con los iones de calcio y posteriormente se van a metabolizar en la sangre. Estos factores inactivos se denominan los PICAS, se llaman así, PICAS. Entonces, igualito, cuando la vitamina K es bloqueada por la warfarina actúa justamente en esas dos enzimas, bloquea esas dos enzimas que requieren para la activación de vitamina K, se forma gran cantidad de picas que no intervienen en el proceso de la coagulación. Entonces es un mecanismo anticoagulante, ¿no? Las deficiencias de factores dependientes de vitamina K en realidad es difícil, ¿no? Porque se requiere muy poca cantidad en el organismo. La vitamina K realmente entra por la dieta. Hay algunas bacterias intestinales que producen vitamina K, que es la K2, pero generalmente la mayoría entra por la dieta. Entonces, el déficit de vitamina K es rara, ya que una dieta normal contiene los requerimientos necesarios de esta vitamina. El déficit puede verse a múltiples causas. Y tenemos acá las deficiencias de factores dependientes de vitamina K. Por ejemplo, la enfermedad hemorrágica de recién nacido. Y esto ya se supone que no debe haber, probablemente hay en unas zonas muy alejadas, porque ustedes saben que el recién nacido a los pocos minutos o media hora le ponen su vitamina K. Ya eso es parte de los protocolos de tratamiento. Obstrucciones biliares, los cálculos, las fístulas. ¿Por qué? Porque la bilis y las sustancias pancreáticas son importantes también para la activación de la vitamina K. Los síndromes de mala absorción, porque por los cuadros diarreicos rápido, entonces entra la vitamina K, se elimina y se elimina, ¿no? Puede ser la sprue, tropical o no tropical, la esteatorreas, enfermedades celíacas, colitis ulcerativa, enteritis regionales, infestación por ascaris, o sea, todo lo que cause mala absorción, o sea, que ingresa los alimentos y rápidamente se pierde. Deficiencias nutricionales hemos dicho que son raras. Las drogas, hemos visto que los cumarínicos, es decir, de acá a la cabeza la warfarina, son antagónicos de la vitamina K, y algunos antibióticos que van a barrer la flora intestinal también pueden ser causales de que haya una mala absorción, y la colestiramina también por un cuadro de mala absorción, causa de un cuadro de mala absorción la vitamina K. Entonces, la deficiencia de factores pendientes de vitamina K, lo que se hace es aportarle vitamina K, o sea, frente a cualquiera de estas patologías, ¿no? Cuando tenemos un síndrome de mala absorción, por ejemplo, sabemos ya que lamentablemente la vitamina K está afectada. Entonces, la vía oral tampoco sería adecuada, porque si sigue el metabolismo muy rápido, entonces no se va a absorber. Entonces, podemos usar la vía intramuscular como la endovenosa. La vitamina K en nuestro país viene en forma para intramuscular y vía oral, no hay vía endovenosa. Entonces se le administra 10 miligramos diarios durante 3 días, va a ser necesario, o sea, suficiente para paliar el déficit, ¿no? Por 3 días o hasta 5 días se da intramuscular. Endovenoso, algunas veces ese intramuscular hay que diluirlo mucho para que pueda ser pasado por vía endovenosa, pero es mejor, si dice intramuscular, usar la vía intramuscular. Lamentablemente vía oral no la tenemos.
El tratamiento, entonces, en caso de hemorragias intensas que comprometen la vida del paciente, puede ser necesario cuando ya la vitamina K, bueno, hasta que respondan, entonces voy a tener que darle factores de la coagulación. Entonces, puedo dar plasma fresco congelado, puede ser, si es un adulto, puedo darle una unidad cada 12 horas. Si viene ya con algún defecto, por ejemplo, es lo que usamos cuando el paciente se sobredosifica con warfarina, entonces la vitamina K se perdió totalmente, se inhibió, entonces el paciente comienza a ser sangrado. Entonces podemos dar plasma fresco congelado o concentrado complejo protrombínico, que algunos hospitales tenemos, que es el Octaplex, que tiene un conjunto de factores de la coagulación, el 2, 7, 9 y 10 precisamente, viene igualito que los factores de la coagulación, viene en polvo y se diluye con su propio líquido y se pasa endovenoso lento y pues viene 500 unidades, podemos dar de 500, 1000 hasta 1500 unidades, incluso hasta 12 horas. Por ejemplo, en el caso de que hay una sobredosis grande de la warfarina, el paciente viene sangrando profusamente, a veces el plasma no es suficiente, pasamos el concentrado del complejo proteomínico y revierte rápidamente esa deficiencia o ese defecto. Y por último, vamos a hablar de alteraciones de la hemostasia en las hepatopatías, que es un problema serio y ustedes van a ver que es una de las condiciones más frecuentes que hay en nuestros hospitales, sobre todo si son adultos, ¿no? Vamos a ver que el hígado es un órgano fundamental, produce prácticamente todas las proteínas o los factores de la coagulación y otras proteínas con efecto procoagulante. Por ejemplo, el fibrinógeno, que es importantísimo, el factor 2, que es la protrombina, el factor 7, el 9, el 10, el 11, el 12, el factor 5, pero también el alfa 2 antiplasmina, el PAI-1, y los inhibidores de los factores tisulares. O sea, interviene produciendo los factores, pero también inhibiendo el sistema fibrinolítico. Y también produce proteínas con efecto anticoagulante. Y están viendo la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Entonces, aquí también vamos a ver que la heparina tiene su efecto bloqueando la antitrombina 3, sobre todo, que tiene este efecto importantísimo en la anticoagulación. Entonces, también se encuentran sintetizados en otros sitios extrahepáticos, en el caso de los PAI-1 y los antitrombina 3, proteína C, S y los inhibidores de la acción tisular, ¿no? Pero la mayor cantidad la produce el hígado. Entonces, cuando el hígado se daña, por eso es que en algún momento, por ejemplo, el caso del cirrótico tiene tendencia a sangrar, precisamente por esa razón. Entonces, ¿cuál es la alteración en la función hemostática? Cuando hay problemas hepáticos, disminución de los factores pro y anticoagulantes, alteración en el número y función de plaquetas, si ya hay una cirrosis hepática, también hay por hipertensión portal, hay un hiperesplenismo, entonces comienza a haber disminución también de plaquetas, disminución de factores de la coagulación, formación de fibrinógeno anormal, que es la disfibrinogenemia, alteración en la fibrinolisis, entonces también puede haber tendencia a la trombosis, y ahí hay una contradicción, ¿no? Si tengo todos los efectos para que sangre y de repente trombosa, precisamente porque hay también, produce pues proteínas antitrombóticas, alteración de la fibrinolisis, deficiencia de la vitamina K y cambios similares a los ocurridos en la coagulación intravascular diseminada, sobre todo cuando ya hay una cirrosis avanzada, lamentablemente el paciente fallece como si fuera un CID, sangrando profusamente, ¿no? Entonces, esos son los últimos estadios realmente del compromiso hepático. En el laboratorio tenemos que, bueno, hacer un hemograma para ver el hemoglobina hematocrito, para ver el rango de plaquetas también.
hacemos una hemostasia completa, o sea, un TP, un TTPA, un tiempo de trombina y un fibrinógeno, que sobre todo el fibrinógeno me va a determinar un poco el pronóstico de la enfermedad, si es factible, los dosajes de factores, los productos de degradación de fibrina y un dímero D para saber si hay un componente también de tendencia a la trombosis. En relación a la coagulopatía, no se recomienda la corrección de rutina en ausencia de hemorragias. Quiere decir de que a veces los colegas se preocupan porque el TP y el TTP lo tienen prolongados, pero el paciente está asintomático, entonces prefiero reservar los tratamientos para corregir este trastorno de la coagulación cuando se presenta sangrado o cuando el paciente va a ser sometido a algún procedimiento invasivo. Entonces acá la terapia de reposición se utiliza en sangrados, cuando hay varices, cuando hay cirugía y previo a procedimientos invasivos, aunque no está bien establecido, pero sí como previo para evitar, como el perfil está alterado, para evitar que sangre. Y la reposición de vitamina K debe considerarse en la falla hepática aguda y colestásica también como parte del tratamiento. No hay evidencia que respalde la transfusión profiláctica de plasma fresco congelado en pacientes con tiempo de protrombina prolongado, previo a biopsia hepática, que es un nivel 4 de evidencia, o sea, prácticamente no hay evidencia. Sin embargo, los colegas, cuando van a hacer una biopsia hepática y donde el perfil está alterado, no se atreven a entrar a hacer una biopsia. Nos hacen las interconsultas y en realidad nosotros sí, aunque no hay evidencia por el temor que pueda sangrar, le indicamos la transfusión de plasma para poder corregir por lo menos o disminuir esa cantidad de factores que están disminuidos, aumentarlo y así, en cierto modo, sentir más tranquilidad de que no vaya a haber un problema de sangrado cuando se realice esa biopsia. Entonces, aunque no hay evidencia, nosotros lo hacemos. Y el plasma fresco congelado es útil en pacientes con CID y con hemorragias. Podrían ayudar en aquellos con hipofibrinogenemia persistente. Podríamos utilizar más bien crioprecipitados que tienen una gran cantidad de fibrinógeno. La dosis de 10 a 15 mililitros por kilo de peso. Pero ahora actualmente ya se goza, llegó al mercado el fibrinógeno, como si fuera igualito como un factor de la coagulación, viene liofilizado en polvo y es mejor usar el fibrinógeno, viene de 1 gramo y nos garantiza que la cantidad de fibrinógeno que entra es mejor, nos garantiza la cantidad que ingresa a tener un plasma o un crioprecipitado que no sabemos, que va a depender de muchos factores de lo que contenga la persona que dona, el volumen que dona y el procesamiento. En el procesamiento se pierde mucho de los factores de coagulación. Entonces, ya tenemos fibrinógeno en el mercado que recién ha ingresado y hay que tratar nosotros ya estamos usando para ciertas patologías. Las plaquetas deben considerarse cuando el recuento es menor a 10.000. Ante procedimientos invasivos, o sea, si voy a hacer algún procedimiento y el recuento es menor a 50.000, hay que darle plaquetas, una unidad cada 10 kilos de peso, incluso STAT media hora antes del procedimiento. Y por último, les dejo estas pruebas básicas de la coagulación y orientación diagnóstica. También recuerden, revísenlo porque pueden también ser preguntas de examen. Por ejemplo, tenemos el tiempo de protrombina normal, el tiempo parcial de tromboplastina normal y el tiempo de trombina normal. Y aquí recuerden, o sea, puede que sea una coagulación, está conservada, pero quienes a pesar que sangran y su perfil es normal, tenemos, si hay síntomas de hemorragia, cuantificar el factor 13, que ya sea estabilizante de la fibrina, factor von Willebrand, o de repente hay un problema en la función plaquetaria. O sea, acá hablamos de hemostasia primaria. El TP aumentado, vamos a ver que estamos viendo en el tratamiento con anticoagulantes orales tipo warfarina,
El déficit de factor 7 principalmente nos prolonga el tiempo de protrombina y déficit moderado de los factores de coagulación de la vía extrínseca. Tenemos el 2, el 5, el 7 y probablemente el 10. Pero el tiempo de protrombina mayormente me da que es factor 7. Seguimos el TTPA prolongado, es la vía intrínseca, y aquí es pues donde vamos a encontrar todo lo que es la hemofilia. Factor 8, factor 9, factor 11, factor 12. Los de contacto, la precalicreína, los quininógenos de alto peso molecular. La enfermedad de von Willebrand, cuando tiene deficiencia también de 8, puede prolongar el TTPA. Una muestra con heparina, si está el paciente tratándose, y eso lo vamos a ver en lo que es anticoagulación, pero heparina no fraccionada, no la heparina de bajo peso molecular, no prolonga los tiempos. Cuando hay la presencia de un anticoagulante lúpico también, ese ya es una interferencia en la prueba o cualquier otro inhibidor específico. Por ejemplo, si en la hemofilia tengo el inhibidor contra el factor 8 o el 9, el TTPA, ahí hay que hacer unas pruebas especiales que son las pruebas de mezcla para poder saber esto. Y el TP y el TTPA están prolongados, pero el tiempo de trombina normal, o sea, es la vía común, ese factor 10, o puede haber un anticoagulante lúpico también, o otros anticoagulantes circulantes, en el síndrome hemorrágico de recién nacido, que son o sea, déficit de vitamina K, ¿no? Y cuando todo está prolongado, el TP, el TTPA, el tiempo de trombina, lo primero es un CID. Lo segundo, que haya una hepatopatía severa, una fibrinolisis sistémica, o sea, una hiperactividad del sistema fibrinolítico, o un fibrinógeno anómalo, o que esté disminuido, ¿no? Entonces, este cuadrito me ayuda rápidamente, si yo lo tengo en mi cabeza, si encuentro la alteración de las vías, y aquí ves un perfil de coagulación que todos usamos, me ayuda a determinar ya el siguiente paso para dosar factores o ver qué prueba de laboratorio voy a hacer adicional para ver el problema. Bueno, y hasta aquí, chicos, terminamos. No sé si existe alguna pregunta, yo no creo porque ya estarán ya durmiéndose, pero el tema ha sido largo o cualquier pregunta ya ustedes me escriben en el WhatsApp. Bien, quedamos así. Sí, doctora. Nos vemos pronto. Bye.